Ya empieza La Hora del Museo. Historia, patrimonio, identidad y el quehacer cultural. Un diálogo para reflexionar la actualidad de Chile y del mundo. La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional, conducido por el periodista Luis Cruz. Muy buenos días, sean ustedes muy bienvenidos y bienvenidas a La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional. Recuerda que nos escuchas a través de nuestra señal 94.5 FM, 124 en AM y también a través del streaming www.radiousach.cl. Como cada mañana, los quiero invitar a que visiten la web del museo www.museohistoriconacional.cl y que allí revisen las actividades que tenemos para esta semana y también para las vacaciones de invierno, porque durante este mes el Museo Histórico Nacional va a estar haciendo talleres gratuitos. Son casi 14 talleres a los que ustedes pueden ir, así que a través de la página web se pueden inscribir en estos talleres gratuitos. Y hoy es el Día del Periodista, según la ley chilena, y hemos preparado un programa especial, y para eso hemos invitado a la historiadora Claudia Montero, quien es la autora de Y también hicieron periódicos, 100 años de prensa de mujeres en Chile, 1850-1950. Pero antes de ir a la entrevista, los voy a dejar con una canción de una de las grandes cantautoras chilenas vivas. Ella es Evelyn Cornejo y nos vamos a ir con Las Leyes. Aprueban megaproyectos medioambientales, aunque se pongan todas las juntas vecinales. La policía está a su merced para protegerle la propiedad privada, para mandar a apresar al que entiende que el territorio se defiende. A mí me matan las leyes, a mí me matan las leyes. Me matan las leyes. A mí me matan las leyes. A mí me matan las leyes. A mí me matan las leyes. Bloqueos son leyes, para el mapuche terrorista leyes, para el chileno esclavizante leyes, para el pueblo pobre las penas son leyes, para nuestros recursos las ventas son leyes, para el que lucha la cárcel son leyes, que aquí nos matan las leyes. Me tengo que ir caminando, que el patrón me está esperando. Siga adelgazando. Me tengo que ir caminando, que el patrón me está esperando, para que él siga viajando y yo siga cumpliendo el horario. Que a mí me matan las leyes, 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 que a mí me matan.
me matan las leyes. Ya estamos de vuelta en la hora del museo y hoy nos acompaña la historiadora Claudia Montero para hablarnos acerca de su libro y también y serie en periódicos 100 años de prensa de mujeres en Chile desde 1850 a 1950. Claudia, muchas gracias por haber venido en este día tan especial, el Día del Periodista. Muchas gracias por invitarme y feliz de celebrar al periodismo y a los periodistas, los y las periodistas. Los y las periodistas, exacto. Y qué mejor que hacerlo con un libro que aborda, ¿no?, la historia del periodismo en Chile, pero desde la producción femenina, que es muy interesante y también es una historia, como uno se da cuenta en el libro, que ha sido muy invisibilizada, se ha ido perdiendo en el tiempo. Sin embargo, tú has hecho la pega, es un trabajo de 20 años, entiendo, no rescatando esta historia que se había perdido, que estaba perdida. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo fue que te acercaste a este tema? ¿Cómo lo empezaste a investigar? Porque hablando tras micrófono, es como la historia que has seguido en todas tus tesis, es un proyecto muy grande. Exactamente, bueno, es un trabajo, yo diría que desde el pregrado, aquí en esta misma universidad. ¿Tú eres usachina? Yo estudié en la USACH, estudié historia en la USACH, entré el año 94 y yo diría que por ahí por el año 98 en un curso de historia contemporánea 4, historia contemporánea 5, con una compañera hicimos un trabajo acerca de unos fanzines de mujeres anarcofeministas que en unos fanzines de unas chiquillas jóvenes y que se preguntaban por el rol de las mujeres en la sociedad. Se llamaba Sangre en el Ojo. Y eran fanzines, o sea, que tú lo encontraste, se estaban produciendo en ese momento. Exactamente, ¿no? en ese momento. Típico que vas a una tocata, no sé Claro. qué, y está la gente vendiendo sus cositas y entre Claro. eso nos encontramos este fanzine que se llamaba Sangre en el Ojo y nos llamó mucho la atención, entonces dijimos, bueno, si hay medios, porque finalmente el fanzine artesanal y todo Claro. es un medio, es Exacto. una producción cultural, es un objeto cultural. Si hay medios preguntándose y reflexionando sobre cuál es nuestra función, cuál es nuestra labor como mujeres en la sociedad, veamos desde cuándo. Wow. Y entonces a partir de allí empezamos a buscar en la bibliografía que podía existir y ese que fue un trabajo, una tarea. Una tarea de pregrado. De pregrado se transformó en una tesis que fue súper premiada, ganó La tesis con la que te licenciaste. La tesis con la que me licencié ganó el premio Bicentenario en el año 2005. También ganó un premio de investigadores jóvenes del CEDEM, por ahí mismo, no me acuerdo cuándo, pero por ahí mismo. Y luego se transformó, eso abrió más preguntas, al terminar esa tesis Claro. se abrieron muchas más preguntas y siguió la tesis del Magíster 1, del Magíster 2, del doctorado, del postdoc y entonces enos acá, después de 20 años ya con Claro. un libro y como tú decías, una página web. Una página web que es prensademujeres.cl. Exactamente. Invito a todos los auditores a que la visiten porque está muy interesante. Es una página web que dialoga con este libro Exactamente. y también hicieron periódicos. Y bueno, también está el fanpage, que yo llegué al fanpage. Bueno, antes de entrar en materia con el libro mismo, bueno, quiero felicitar al diseñador porque está muy linda la tapa. Valentina Mena. Valentina de Mena, Jueders. hay que decirlo que está muy, muy bien elegida la ilustración de... ¿Puedes hablarte algo al respecto antes de que me hagas la primera pregunta? Sí, sí. Que creo que es súper interesante, porque hacer este diseño y trabajar con todas las imágenes que hay se incluyen dentro del libro. Este no es un libro fácil de hacer. Yo soy editor y sé que este libro tiene tablas, tiene fotografías, hay un trabajo... Fue súper difícil para el diseño porque tuvieron que lidiar con la encarnación del olvido de las mujeres en el archivo. Exacto. ¿Por qué? Porque son
materiales que están mutilados, que están destruidos, que son ilegibles, que tienen borraduras. Y entonces para diseño, y en este caso para Valentina Mena, fue unos materiales que no están acostumbrados a trabajar. Y entonces es muy interesante poder hacer esta metáfora. Es un libro que rescata a las mujeres porque han sido invisibilizadas, y esa dificultad, esos materiales que son difíciles de manejar, es la encarnación de esa invisibilización. Exacto. O sea, se hace carne, ¿no? Se hace carne la invisibilización. O sea, ¿estamos invisibilizadas? Sí, mire. Los archivos en los que se supone que estamos las mujeres están destruidos, sí, borrados, invisibilizados. Yo te voy a contar que hace ya más de un mes vino acá Claudia Aguilera, quien es el jefe del archivo gráfico de la Biblioteca Nacional. Y él también me contaba lo mismo, obviamente no desde el prisma de lo de mujer, sino cómo en Chile mucho trabajo gráfico se pierde porque no está bien conservado. Que se lo comen los ratones o se humedecen. No tenemos una conciencia de la importancia, ¿no? de conservar bien todos estos documentos. Bueno, ahora que estamos en el día de los y las periodistas, pedirle ayuda al periodismo chileno y que nos ayude a difundir que es necesaria una ley de archivo ya, claro, porque el archivo es fundamental, porque está la identidad nuestra allí. Nosotros somos, todos los rastros de lo que somos como sociedad están en los archivos, y en este momento hay una ley que es del año, la verdad no soy experta, así que la verdad no sé desde cuándo es la ley, pero sé que es muy antigua, y entonces que no rescata todo este acervo que es fundamental para poder comprendernos. Claro. Bueno, ya me estabas contando, ¿no?, de toda la dificultad que supuso rescatar el material gráfico. Y yo también te quería preguntar acerca de cómo se fue dando esta investigación en términos de que fuiste a la Biblioteca Nacional. ¿A qué lugares tuviste que visitar? Porque no toda la prensa se generó acá en Santiago, que eso también es muy importante decirlo. O sea... Bueno, a propósito de ley de archivo, se supone que toda la documentación del país está concentrada en Santiago. Y la idea es que ojalá muy pronto se puedan establecer los archivos regionales, cosa que cada región pueda tener sus archivos. Exacto, mira, ¿no? Qué importante lo que acabas de decir. Bueno, y entonces frente a eso, yo diría que eso es uno de los límites, a pesar de que son 20 años de investigación, es uno de los límites que yo tuve en términos materiales para desarrollar esta investigación, porque los materiales que yo uso están en la Biblioteca Nacional, y nunca he tenido ni el tiempo ni el presupuesto, que básicamente muchas veces es presupuesto, claro, más que tiempo, ni el tiempo ni el presupuesto para poder ir a otros archivos. Los archivos municipales, yo leí en el libro que... Sí, por ejemplo, archivos municipales o, por ejemplo, archivos privados, colecciones privadas. No he tenido tiempo de hacer aquello. Pero sí, por ejemplo, ha pasado algo muy bonito, porque con la página web y también un poco con el libro, lo que ha sucedido que personas que han tenido, tienen registro de cuestiones que hicieron sus abuelas o sus bisabuelas, se han acercado, mira, para decir, ¿sabes qué? Yo tengo material de mi abuelita que dirigió tal y tal, y bueno, eso tenemos que procesarlo e integrarlo, pero... ¿sabes qué? Esa pregunta es bonita la pregunta, porque me gustaría contarte cómo es el proceso en que uno llega a esa recopilación. Por favor. Porque piensa tú que yo te dije, mira, nosotros encontramos este fanzine de los años 90 y vamos para atrás. ¿Y qué significa ir para atrás? O sea, ustedes se fueron un siglo para atrás. Entonces, claro, lo primero que tú haces es lo que tú me dijiste. Uno va a la Biblioteca Nacional y ve qué hay. Pero si tú pones en un buscador, ahora ya han cambiado un poquito las cosas. Si tú ponías en un buscador prensa de mujeres, periódicos de mujeres, nada. No estaban indexados como palabra clave, nada. Y entonces eso implicó hacer primero un registro súper arqueológico en la misma biblioteca, porque hay distintos tipos de registros. Está el registro online, que es el más moderno, pero previamente habían unos registros que eran como unos índices con que ficha. eran no con ficha. Antes
después de la ficha, digamos, entre medio, que eran como unos cuadernos donde estaban incluso a veces hechos a mano. Había, me acuerdo, en esa época cuando yo hice la primera investigación, 2, uno hecho a mano y el otro mecanografiado, donde estaba la lista de periódicos. Y entonces ahí uno le achuntaba, ¿ves? Hoja, a ver, a lo mejor puede ser, etcétera. Y luego están las fichas, que son las más antiguas. Cada vez que hay un cambio de registro, hay pérdidas. Sí. Por lo tanto, tú no te puedes confiar que está todo en el catálogo online. Bueno, después, una vez que tú logras hacer un primer barrido y te enfrentan y puedes recuperar algunos periódicos, porque a veces pasa también, está en el registro y ya no está el periódico. Se perdió. Se perdió. Diversas razones. Tengo una anécdota. ¿Te pasó mucho eso? Tengo una anécdota que te la puedo contar después. Vas al periódico, y otra forma de encontrar otros periódicos es que siempre hay una sección de canje, donde en ese mismo periódico dice: hemos recibido tal y tal revista de tal y tal lugar. Y entonces a partir de allí tú dices: ah, mira, aquí hay una de Talca, aquí hay otra de Santiago, aquí hay otra, y vas allí. Otra forma es por la propia bibliografía, es decir, algún autor o autora que cita tanto actualmente como en el pasado. Cuando estamos hablando de los periódicos y de las editoras más antiguas, por ejemplo, sirve mucho ver las historias de las ciudades. Esos libritos que cuentan, no sé, Claro. Santa Cruz en el 1800. Y uno se lee el libro entero y en una línea Te aparece el nombran... dato. Claro, y tenés que leerte 500 páginas para ver, uy, hay una mujer allí. Mira, qué bonito que cuente esto, porque yo siempre lo digo, detrás de las exposiciones, detrás de los libros, hay mucho trabajo. Y la gente lo desconoce porque obviamente si tú no eres investigador, no vas a la Biblioteca Nacional, no estás haciendo esta pega, no sabes Exactamente. el trabajo. Entonces, que nos cuentes cómo se hace el trabajo me parece muy, muy bien. Bueno, y la anécdota esta de uno de los periódicos perdidos. Había, para la tesis doctoral yo quería comparar 3 periódicos, el discurso feminista que se daba en 3 periódicos feministas de los años 30. Entonces tenía 2, me faltaba el tercero. El tercero era una revista que se llama, ya se me olvidó, no importa. Y era una Nosotras, la revista Nosotras. Y entonces esa revista, que era del... no, tampoco me voy a acordar. Nosotras. Sabíamos que existía. Sabíamos que alguien la había usado porque estaba en la bibliografía. Lo habían pedido. Y que estaba en algún artículo citada, etcétera. El tema es que cuando fuimos a pedirla no estaba. La pedimos segunda vez, no estaba. Tercera vez nos dijeron, apareció, pero va a digitalizarse. Perfecto. Sentémonos a esperar la digitalización. No sabíamos cuánto iba a significar eso. Cuando la revista estaba sobre la mesa de digitalización, ¿Qué pasó? vino el terremoto del 2010. Oh, Y tú sabes que los que más sufrieron, o uno de las instituciones que más sufrieron fue la biblioteca, porque Claro. imagínate todos caos. todos los estantes que se dieron vuelta y imagínate una mesa de digitalización. La cosa es que hay en Memoria Chilena rastros de esta Nosotras, pero no está completa. no se llegó a digitalizar completamente. No porque- sabemos qué pasó, entonces, claro, hay unos pedacitos que están ahora online, Claro. pero la totalidad no está. Con el terremoto. Con el terremoto. Chuta. Esas son las cosas que pasan cuando se hace investigación histórica, ¿no? Sí, pues. O sea, Todo- uno está expuesto a toda Sí. esta Y eventualidad. todas las pérdidas, porque, por ejemplo, hay otro dato súper interesante, que en un periódico de unas señoras de Elite de 1897, en La Mujer, sale que recibieron, en esta sección de canje, que recibieron un periódico hecho por un sindicato de mujeres obreras, en un periódico de 1897. Ese periódico se llama La Obrera. Ese periódico nunca lo hemos encontrado. Pero resulta que si no fuera por ese dato, no sabríamos que a fin del siglo XIX hubo prensa obrera de mujeres en Chile. Claro. Porque lo que sabemos, lo que hay en el archivo, es que hay a partir de 1905.
Claro. Pero este dato nos lleva a 1897. Nunca hemos encontrado el periódico, pero sabemos que existe ahora. A propósito de haberlo visto en otro de los... Eres una verdadera, como una investigadora de un crimen, pero... Exactamente. Así se hace el trabajo así de se historia. hace el trabajo. Ujú. Yo quisiera saber cuántas publicaciones lograron catastrar hasta el momento, porque hay una tabla acá. Son como 67. 67. Sí, yo diría que el número más impresionante es el periodo que va de 1850 a 1890. Que es el que recoge el primer capítulo del libro. El primer Las capítulo. precursoras. Las precursoras, porque ahí son 14, si no me equivoco. Pensando en el tamaño del país, 14 publicaciones hechas por mujeres es una muy gran cantidad. Es de verdad un número bien impresionante. Entonces yo diría que para mí ese es el número más impactante. ¿Cómo es que en 1890... Disculpe, entre el 50 y el 90 tenemos por lo menos 14 publicaciones que tenemos la certeza de que son hechas por y para mujeres? Claro. Eso, en el libro hay una... Tú explicas o defines, ¿no? ¿Qué es la prensa de mujeres? Sí. Y por ahí hay una crítica a este filósofo alemán, Jürgen Habermas, Sí. ¿no? Respecto a cómo esta construcción que él hace del espacio público. Ujú. Y me gustaría un poco que nos contara eso, porque a mí me parece súper importante, ¿no? Sí. Bueno, la idea del espacio público es que es un lugar, pongámoslo en esos términos, Claro. que es un lugar donde se juntarían los ciudadanos a discutir en función de la razón los temas que son importantes para la sociedad, ¿ya? Y entonces Habermas lo que plantea es que ese espacio se transforma históricamente. Entonces Claro. el espacio público de fin del siglo XIX no es el mismo de la mitad del siglo XX ni el actual. Claro. Ya se va transformando. Hasta ahí estamos de acuerdo. Hasta ahí estamos súper bien. El punto es que Habermas lo que plantea es que hay la posibilidad de habla, de discusión, de diálogo, está mediada por la razón, y esa razón, en general, quienes poseen esa razón, está asociada por el mundo patriarcal, por la sociedad patriarcal en la que vivimos, generalmente a varones, blancos, Hombres blancos, educados, claro. etcétera. Entonces, a partir de esa idea de Habermas, que insisto, yo creo que es súper importante, la idea de la transformación del espacio público, Claro. es súper importante, porque además, claro, él plantea la transformación del espacio público pensando en Europa, pero esa idea de la transformación nos permite a nosotros ver que el espacio público también es distinto en América Latina, Exacto. porque no lo podemos entender igual, ¿ya? Entonces, esas ideas son cuestionadas por la crítica feminista. Entonces ahí tenemos por lo menos dos autoras, Joan Landes y Nancy Fraser. Y entonces ellas dicen, bueno, ojo, porque en ese espacio público no entraban todos, en ese espacio público Exacto. no entraban las mujeres. Y entonces lo interesante ahí, para mí la idea más potente es la de Nancy Fraser, que dice, bueno, ya, está bien, tal vez no queremos entrar a ese espacio público. Y Claro. también lo que podemos hacer, lo que puede suceder es que hay otros espacios públicos. Sí, yo creo que eso es súper interesante. Y es súper interesante esa idea, porque no necesariamente, y esa es una idea muy feminista yo creo, porque o cómo se ha transformado el feminismo, ¿no? Porque no necesariamente la exclusión de las mujeres implica que nosotras queramos entrar al mismo lugar, porque ese mismo lugar tiene unas normas que precisamente nos han excluido. Claro, tiene un código de conducta que... Exactamente. Entonces, por ejemplo, la idea de la igualdad que está en el inicio de las primeras ideas feministas es un feminismo del siglo XIX, porque era la idea de seamos todos iguales en la sociedad que está y queremos entrar en esa clave. Pero claro, todo se transforma y vamos cambiando, y a lo mejor y la idea es que en realidad tal vez no queremos entrar a esa sociedad. Entonces Fraser lo que plantea es,
bueno, puede haber otros espacios públicos y esos son contrapúblicos. Y que no es el espacio, digamos, de lo privado, ¿no? Que en esta No en esta dinámica donde se esa es otra entiende idea. a la mujer destinada al espacio privado, mientras que el hombre se hace cargo del espacio público, también es interesante por eso, ¿no? Porque ustedes plantean... Pero, ¿sabes qué? Es que es súper buena tu pregunta, porque en realidad ahí lo que estamos hablando es de cosas distintas. Porque una cosa es la idea de espacio público y otra idea es la contraposición entre lo público y lo privado. Exacto. Entonces, que son dos ideas distintas. Entonces, frente a eso público y lo privado, que es que, según las normas de género, los varones serían aptos o sujetos de derecho para actuar en los públicos y las mujeres tendríamos la labor social de estar en lo privado. En la casa. Ahí Habermas también nos vuelve a ayudar un poquito y nos da una nueva idea. Porque estar en lo privado no necesariamente significa que estás en plenitud en lo privado. Porque lo privado está compuesto por lo doméstico y por lo íntimo. Y lo doméstico es la reproducción de la vida, que es una dictadura. Hay que levantarse, hacer las camas, tomar desayuno, levantar a los niños, acostarlos, el almuerzo. Claro. Estás con hacer que la plata te alcance para comprar la comida. Entonces, esa es una dictadura que efectivamente te priva a ti como sujeto porque no estás pensando. Lo que estás haciendo es todo el rato reproduciendo. Y entonces, pero dentro de ese mismo mundo privado está lo íntimo. Y lo íntimo es la posibilidad de ser, la posibilidad de pensar. Lo íntimo es estar sentado en tu sillón leyendo y pensando. Y ahí hay diferencias de género, porque muchas veces las mujeres estamos en lo doméstico y los varones están en lo íntimo. O para que las mujeres logremos el desarrollo de esa intimidad, tenemos que encargarle a otras mujeres que se preocupen. Mira lo que acabas de decir, eso es muy importante, muy relevante y se dice poco. Sí. Bueno, vamos con la segunda canción de esta mañana. Vamos a escuchar solo a Evelyn Cornejo, su último disco, La Chusma Inconsciente. Esta es otra canción que se llama Yo que te quiero tanto. Yo que te quiero a ti tanto, tanto, tanto que voy a explotar del llanto. Tus palabras, herida profunda, tanto que me deja moribunda. En la tumba, moribunda.
Radio Universidad de Santiago, una emisora donde podrás escuchar y aprender sobre diferentes estilos de música clásica compuestos en Chile. Te invitamos a que juntos valoremos a nuestros creadores y creadoras. Somos tu radio pública. En el baile de los quinceañeros y en la sinfónica, en los espacios públicos y en las galerías, en las editoras independientes y en los bestsellers. En todas partes está nuestra cultura viva. Escúchanos de lunes a viernes de 15 a 17 horas por la 94.5 FM y radiosach.cl. Conduce Daniela Figueroa Videla. Cada sábado a las 12 del día te esperamos en nuestra cita con la naturaleza, las áreas verdes y la vida sana al aire libre. No lo olvides, Radio Universidad de Santiago te invita a dar un paseo por el parque. Santiago Verde, un programa del Parque Metropolitano de Santiago. Radio Universidad de Santiago, 94.5 FM, 124 AM y www.radiousach.cl. Una emisora plural, analítica y con una amplia red de voces expertas. Somos tu radio pública. Ya estamos de vuelta en la hora del museo y hoy nos acompaña la historiadora Claudia Montero, con quien estamos conversando acerca de su libro Y también hicieron periódicos. Además del libro hay una página web que la voy a mencionar que se llama prensademujeres.cl. Es un sitio web gratuito al que ustedes pueden acceder y donde van a encontrar material que dialoga con este libro. El libro ya está disponible en librerías, se puede comprar. Vamos a seguir esta entrevista hablando sobre el primer capítulo, que es el capítulo de las precursoras. Yo te quería preguntar, por ahí me encontré con el eco, que me pareció una historia bien interesante. Te voy a preguntar por el eco, pero antes de preguntarte por el eco, quisiera saber cuáles son las principales características que tú observaste en estas primeras publicaciones. Y hiciste algunas categorías también. Sí. Bueno, la primera gran categoría, la primera gran característica que cruza a todas las publicaciones hechas por y para mujeres es que reflexionan sobre el lugar de las mujeres en la sociedad. Y eso considerando los distintos lugares desde donde nos paramos las mujeres. Eso quiere decir que no son solo, por ejemplo, una prensa feminista, sino que hay prensa conservadora, que hay prensa de mujeres obreras. Pero no es una prensa homogénea, no, es nunca. diversa. Diversa porque las mujeres tenemos distintos lugares. O sea, pertenecen a distintas clases sociales, pertenecen a distintas razas, geográficamente. Sí. Exactamente, distintos lugares, distintas ideas, distintas experiencias. Hay mujeres de derecha, de izquierda, de centro, mujeres ricas, pobres, de católica, clase media. Evangélica, atea. Exactamente. Entonces, esa diversidad se da desde el inicio. Y entonces en el primer periodo, que va de 1850 a 1890, podemos ver aquello, que es una prensa que reflexiona sobre el lugar de las mujeres en la sociedad, por una parte. Segundo, que hay distintos tipos de prensa de acuerdo a los lugares que ocupaban las mujeres en la sociedad. Y aquí está el dato que te daba anteriormente. Por ejemplo, hasta esta investigación se pensaba que las mujeres obreras en Chile habían tenido prensa solo a partir de 1905. Claro. Y en esta investigación lo que se encuentra es que hay un periódico de obreras, mujeres obreras, en 1897. Entonces tenemos una prensa, tenemos distintos tipos de periódicos además. A mí lo que me interesó de la prensa hecha por mujeres es que las mujeres, dada la norma de género que les impedía actuar y expresarse públicamente, las mujeres necesitaban una autorización, ¿ya? Y esa autorización era real, era un varón intelectual que
avalara que esta mujer era capaz de expresarse Se necesitaba públicamente. esa validación. A propósito de esta idea que es del espacio público que hablamos. Por eso yo te lo preguntaba Exactamente. antes, sí. O sea, Habermas decía, hay que tener ciertas condiciones. Nos hablamos todos en igualdad, pero no todos igualmente entramos a ese Claro. lugar, ¿no? Bueno, entonces las mujeres necesitaban una autorización. Entonces a mí lo que más me apasiona es cómo las mujeres, dada este impedimento, toman la prensa y descubren que el propio formato de la prensa permite trasvestirse, esconderse, manejarlo estratégicamente para poder plantear lo que ellas querían plantear, saltándose normas de género. Y ahí hay múltiples estrategias: el anonimato, el seudónimo, o precisamente poner el nombre en algunas secciones y no en otras, Claro. etcétera. Mira, ahora que hablaste del anonimato, Ujú. quiero que hablemos un poquito, que le contemos a nuestros auditores acerca del eco de las señoras de Santiago, Ujú. porque entiendo que es un hito importante en esta historia. Sí. Y antes de que tú nos cuentes esto, yo te quiero leer una cita que aparece en tu libro, que dice así: cada época tiene sus caracteres especiales. El periodismo es hoy la palanca que mueve al mundo, el telégrafo que habla en todas partes, y al periodismo acudimos nosotras. Esto es una invitación que aparece en el eco de las señoras de Santiago, y me gustaría que le contara a nuestros auditores qué es el eco de las señoras de Santiago. El Eco de las Señoras de Santiago es el primer periódico que se atribuye una autoría femenina. Es un periódico anónimo. Anónimo. Entonces hay quienes dicen que en realidad no fue hecho por mujeres. Yo soy de la postura que digo que sí, o que en realidad da lo mismo, porque el hecho de que se ponga a una sujeto mujer Exacto, como emisora, nosotras. independientemente que si sean mujeres con vagina y senos, digamos, da lo mismo. Porque antes de eso las mujeres no existían como sujetos políticos, Exacto. como sujetos que con capacidad de habla. Entonces a mí la verdad es que la polémica sobre la autoría no me importa. Entonces, siendo el primer periódico hecho por y para mujeres, a mí me apasiona mucho porque son unas mujeres conservadoras que, frente a la discusión por las leyes liberales que querían sacar a la Iglesia Católica del Estado, estas mujeres sacan la voz y sacan un periódico para discutir. Entonces es súper interesante porque son mujeres que, queriendo conservar, rompen la norma, Claro. ¿ya? Pero además lo hacen desde un lugar muy interesante, porque es desde un lugar de la superioridad moral que tendrían las mujeres por el hecho de ser madres. Entonces, volviendo a Habermas, ¿no? Sí. Y a lo que estábamos hablando, esta idea de que las mujeres tenemos que estar en lo privado, tenemos que estar preocupadas de la reproducción de la vida, es decir, que no podemos pensar que tenemos Esa es una vida al servicio de la familia, del otro. y del cuidado. Esa idea la recogen estas mismas mujeres para decir todo lo contrario, precisamente porque somos las guardianas de lo más importante, que son los futuros ciudadanos, es que Nuestra voz está autorizada para hablar. tenemos derecho a hablar. Y entonces es un lugar de la superioridad moral. Y que es muy interesante porque para las mujeres a lo largo del siglo XX se va a seguir repitiendo el mismo concepto, ya sea para demandar derechos sociales, políticos o económicos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para el voto, en la discusión sobre el voto femenino, se dice, bueno, ya que en los años 30, imagínate, ya que ustedes, sociedad de varones, nos ha llevado a la guerra, imagínate, Claro. entre la Primera y la Segunda Claro. Guerra Mundial, que estamos en esta situación de crisis depresión económica, o sea, no pueden decirnos a nosotras que ocupamos este lugar tan importante, insisto, como formadora de los ciudadanos, a que no podemos votar.
Claro. Entonces es un argumento muy utilizado en América Latina y en Chile específicamente para que las mujeres puedan acceder al espacio público y a la opinión pública. Mira, citaste América Latina y yo te quería preguntar acerca de si estas primeras publicaciones responden a un caso particular de Chile o cómo se insertan dentro de lo que estaba pasando en el continente. Lo que se ha estudiado para el resto de América Latina es que ya para 1900, es decir, dependiendo del país, ya para 1900 en cada país de América Latina, en cada uno de los países de América Latina había por lo menos un periódico hecho por mujeres y para mujeres, ¿ya? Ahora bien, ¿cuándo, qué países entraron primero o después? Depende ya de las historias particulares. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de México. Eso, México tenía prohibido que las mujeres compraran imprenta o que publicaran periódicos. Que las mujeres trabajaran básicamente. Y eso implicaba que no podían manejar una imprenta. Así de duro. Sí, entonces, ¿cuál era la forma? Siempre las mujeres han buscado así un escape. ¿Cuál era la forma de poder trabajar, ejercer en una imprenta? Era en la viudez. Se moría el imprentero, el marido y ellas asumían la labor. Entonces, en México, en Perú, que eran virreinatos que tuvieron imprenta desde 1700, exacto, hay prensa de mujeres o hay prensa dedicada a las mujeres y mujeres en estas labores como de imprenta. Hace esa distinción, me parece súper bien, como la prensa para mujeres y la prensa de mujeres, creo que... Como dijimos, la prensa hecha por y para mujeres es esta que reflexiona sobre el lugar de las mujeres en la sociedad. Sin embargo, hay una prensa hecha para mujeres, que es una prensa hecha por un ente que puede ser una empresa, un estado, varones, etcétera, que hacen un producto para básicamente enseñar cómo se debe ser mujer. Claro. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden pensar lo típico en las revistas femeninas, en la actualidad, Vanidades, Cosmopolitan, no sé, la revista... Los casos chilenos son un poco complejos. Pero también yo pienso, ponte tú en esas publicaciones para adolescentes mujeres. Exactamente, las revistas son súper estereotipadas, los colores, las frases. Pero además, imagínate, depende, porque tú tienes por una parte Cosmopolitan, que fue súper importante a partir de los años 70 en Norteamérica y que luego pasó a toda América Latina, donde toda una cosa de la liberación sexual. Entonces, te enseñan a las mujeres a ser liberales sexualmente. Pero por otra parte, la misma empresa tiene una revista que se llama Buen Hogar. Y es para la dueña de casa, para que sea una súper buena dueña de casa en los cánones más tradicionales, ¿no? Esas no serían prensa de y para mujeres, porque están reproduciendo un discurso para educar a las mujeres de alguna forma. Claro. ¿Y cuál era el origen de la pregunta? No, estábamos hablando de... Yo te pedí que hiciéramos esta distinción porque me parece que conceptualmente es súper importante que nuestro auditorio y yo mismo tenga claro, ¿no? Que hay prensa de mujeres y prensa para mujeres. Claro. Estábamos hablando acerca de las publicaciones en Latinoamérica y cómo se aceptaban las publicaciones chilenas dentro de este fenómeno continental. Entonces, por ejemplo, los primeros ejemplos de prensa de y para mujeres en América Latina son por ahí de 1830. Y está Brasil, México y Argentina. Esos son los primeros ejemplos, ¿ya? Coincidentemente, en países donde hubo imprenta muy tempranamente. Entonces, lo que sucede en una historia, si podemos, entre comillas, tradicional, es que hay imprenta en un lugar, se generan productos editoriales donde hay prensa hecha para mujeres, es decir, para educarlas. En un principio están unas cosas que se llaman álbumes de señoritas, ¿ya? Que son de entretención y que dicen, bueno, usted tiene que comportarse así, ya está, tiene que pensar de esta forma. Pautas de comportamiento. Exactamente. Y luego... empieza a desarrollarse esta prensa autónoma de mujeres, ¿ya? Y que para que la gente entienda cómo funcionaba en el siglo XIX, era que alguien tenía una idea, la armaba, si tenía plata, iba a una imprenta que podía ser
una imprenta cualquiera que Claro. estuviera de acuerdo con las ideas que quisiera y sacaba el periódico. No es como ahora, porque ahora está todo concentrado en grandes Exacto. empresas. Bueno, en Chile lo interesante es que hubo imprenta muy tardíamente, después de la independencia. Claro. Entonces la historia de la prensa en Chile empieza muy sobre una tradición latinoamericana ya Hace más asentada. más asentada. Entonces en Chile lo que sucede es que muy tempranamente comienza a haber prensa, dentro del inicio de la historia de la prensa en Chile, empieza a haber Prensa prensa femenina. prensa de y para mujeres. De y para mujeres. ¿Ya? Entonces, ese fenómeno es interesante porque mientras en otros países, no sé, pasaron 100 años de historia de la prensa de un lugar para que existiera una prensa autónoma, en Chile desde muy en el principio las mujeres hicieron esta prensa autónoma. Claro. Mira, nos queda poquito tiempo, me quedan varias preguntas. Podríamos, yo creo, hacer otro capítulo respecto a Yo este vengo libro. feliz de la vida. Bueno, me gustaría saber, preguntas más terrenales, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo le ha ido el libro? Este libro ya lo presentaste y entiendo que lo vas a presentar en Valparaíso. Sí. El libro tuvo una preventa antes de su presentación que fue muy exitosa y aquí yo le quiero agradecer a la editorial Jueders porque es un riesgo total para ellos. O sea, Claro. el libro se está financiando completamente por su propia venta. ¿Ya? Entonces hubo una preventa donde el libro se vendió bastante y eso permitió financiar una partida completa de libros. Y se lanzó el día 26 de junio en el Archivo Nacional y ahora viene, por lo menos, viene una presentación en Valparaíso. Mira, qué bonito. Espero que sea el 9 de agosto, no estoy muy segura. Miento, vamos a tener una presentación en la Feria Independiente de Valparaíso. Claro, esa es en agosto. Que va a ser el 2 de agosto. Yo sé que es en agosto porque también voy. Es el primer fin de semana de agosto, el día domingo. Claro, Ya. en el espacio Centex. Exactamente, entonces ahí vamos a tener una presentación del libro, después va a venir la presentación institucional el día 9 de agosto y quisiera presentarlo en Coyhaique. Yo tengo parte de mi corazón en Coyhaique, están mis sobrinos, así es que besos para los dos para allá. En Temuco, Ya. en la Universidad de la Frontera, que sé que están esperando que vaya a presentarlo, y quien quiera invitarme, por favor, Hora del Museo, me pueden llamar. Sí, yo les doy el dato, pueden escribir al mail de la radio y yo les puedo pasar el dato de... En todo caso, todos mis datos están en la página www. prensademujeres.cl y también en el fanpage de Facebook, que son Exactamente, porque medios más directos. exactamente, si tienen ahí una abuelita que tuvo un periódico, ustedes Se acercan y para que aparezcan en los siguientes volúmenes de este libro. exactamente. Claudia, te quiero agradecer, ha sido una conversación muy enriquecedora para mí, he aprendido mucho con tu libro, lo recomiendo, ¿no?, a nuestros auditores que lo busquen en la librería o en las bibliotecas también. Y nos vamos a ir, quiero agradecer a Daniel Cuevas que nos acompañó en los controles. Yo soy Luis Cruz, el conductor de La Hora del Museo, y los voy a dejar con la última canción de esta mañana. Esto es Evelyn Cornejo, La Chusma Inconsciente. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Somos la chusma inconsciente, incapaz de tener opinión. 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 Somos lo mal hablado, lo mal pensado, lo mal vestido, lo mal portado, lo que queremos, librar al gato que está encerrado. Somos los rotos de mierda, de piel morena y la cabeza negra. Somos los resentidos, fumamos pito y nos gusta el vino. Soy descendiente de los pelientos, pues la cebolla nuestro aliento. Nos reproducimos como la callampa, mira mi vientre como se le
nacionales. Hablo chucha y no tengo modales. Somos los guasos sureños, hablamos mal y tomamos pipe. Soy de los más marginales, aprendimos a nadar en los canales. Juego con la tierra, juego con la calle, que no me enfermo y nunca tomo antigripales. Soy de los más ordinarios, caminamos deformando el diccionario. Un intro bacán, psicótica y mortal, de identidad territorial tú no cachai. Siempre yo escucho que mi raza es la mala, que no nos merecemos nada y que no reclamemos nada. Y somos en quienes se sustenta la riqueza, el poder, la ostentación de esta psicópata nobleza. Soy la vulgar cultura popular, canto canciones pronunciando muy mal. Soy panfletaria, canción contestataria, porque la música oficial no acepta críticas sociales. Soy panfletaria, canción contestataria, la canción negra de puro sufrimiento por este pueblo sin reconocimiento. Canción de calle, de micro y de mercado, el ignorante feo siempre la ha mirado. Somos a quienes le negaron la cultura, es por eso que yo ahora te compongo esta basura. Somos a quienes nadie les habló del arte, es por eso que yo ahora te compongo este desastre. Nuestra versión no está en los diarios ni en la tele, pero la encuentra de mil colores en las paredes. Criminalizan si te pones a pensar. Somos delincuentes para la cultura oficial. Nuestra versión no está en los diarios ni en la tele, pero la encuentra de mil colores en las paredes. Criminalizan si te pones a pensar. Somos delincuentes para la cultura oficial. Esto fue La Hora del Museo, un viaje por la historia, el patrimonio, el arte y la cultura. El Museo Histórico Nacional y Luis Cruz te esperan de lunes a viernes a las 11 horas con nuevos capítulos de nuestra historia. Radio Universidad de